Paz del Señor, hermano, a los que se están integrando. Dios les bendiga, mi hermano José Villalobos, hermano Carlos Concha, Luis Barrera, Cristian Quesada, María Elena Roa. Dios la bendiga, la hermana Fabiana, la hermana Marta también, los hermanos de la Asamblea de Dios Lo Valle. Dios les bendiga, la paz del Señor. Vamos a compartir el PowerPoint que estamos viendo y estamos, hermano, vamos a continuar con la clase de la semana pasada en que estábamos, ¿cierto?, en el tabernáculo y haciendo una breve sí. Nos habíamos ido por un momento. Voy a hacer una trampa a ver si me conecto igual que ayer. Ahora volvimos, hermano, había tenido un problemilla. No sé si está grabando. Ahí sí, ¿cierto? Entonces decíamos la semana pasada, ¿cierto?, que Dios quería habitar en medio de su pueblo, en medio de ellos. Está testificado ahí en 29:45 de Éxodo. Es cuando Dios le dice a Moisés cómo quería que se hiciera el tabernáculo y le explica las razones del porqué. ¿Cierto? Dios con su pueblo allí en el tabernáculo. Si está leyendo, ¿cierto? Centro de la vida religiosa, de la vida política y social de la nación era el tabernáculo. Todo esto que usted ve aquí, esta imagen, corresponde al tabernáculo, desde el cerco, ¿cierto?, que son como toldos, ¿ya? Todo eso, y esto es aquí, en este techito, bajo este techo está un lugar santo y el lugar santísimo, ¿ya? Todo esto son símbolos, tipos, figuras y sombras de las cosas celestiales, de las cosas que iban a venir, de lo que iba a suceder más adelante, ¿ya? Es decir, hablando de Cristo, hablando de la crucifixión, hablando del sacerdocio de Cristo, o sea, de Cristo como sacerdote, de su sacrificio, de todos esos pasos, ¿cierto?, de la redención, de la expiación, todo eso, ¿cierto?, porque Jesús fue nuestro Redentor, pero su sangre fue la que hizo la expiación. ¿Se fija? Todo eso está, el tabernáculo es tipo, es figura, es sombra de aquellas cosas que todavía no estaban reveladas. Fue construido con ofrendas y según el modelo de Dios, ya por Bezaleel y Aholiab. Más adelante vamos a recordarnos a ellos nuevamente. El simbolismo de la Shekinah, ¿cierto?, que significa habitar. Dios quería habitar con su pueblo. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Recordemos que Dios quería habitar en medio de ellos. Puede ser, lo podemos ver en forma simbólica, ¿no? Porque hoy día el Señor habita en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Porque Dios no habita, o el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombres, ¿cierto? Está allí en Hechos 7:48 al 49, hay una palabra ahí, ¿cierto?, de Esteban. Recuerden que ahí Esteban, en su defensa, lleno del Espíritu Santo, mencionó esto. Hizo una disertación espectacular Esteban antes de que muriera vilmente asesinado. Ahí tenemos una vista espectacular, ¿cierto?, de lo que es el tabernáculo. Ahí está
el altar de bronce o altar del sacrificio, ¿cierto? Ahí hay el humito, porque hay algo que está, eso siempre estaba encendido, este altar siempre estaba encendido. ¿Mm? ¿Usted ha escuchado esa canción que dice, enciéndeme con brasas de tu altar? Este altar siempre estaba encendido, hermanos, de día y de noche. Los sacerdotes estaban ahí apegaditos y esperando, manteniendo el fuego encendido. Y ahí vemos la disposición, ¿cierto?, del campamento de Israel, ¿cierto?, dispuesto alrededor, todo alrededor del tabernáculo, dando, ¿cierto?, clara imagen de que Dios estaba en el centro de la nación. El tabernáculo servía para recordar, ¿cierto?, la dicha incomparable de tener a Dios en medio de su pueblo. Aquella carpa, porque el tabernáculo es carpa también, ¿cierto? En aquella carpa moraba Dios como rey de su pueblo y recibía el homenaje de su culto. Allí se rendía culto al Señor. Dios deseaba peregrinar con la nación hebrea en el desierto, guiarla en sus caminos, defenderla de sus enemigos y conducirla al descanso de una vida sedentaria, ¿cierto?, de caminar para allá, para acá, a vivir en Canaán, allí, para que fueran sedentarios. Han sido nómades casi toda su vida, o desde su origen. Seguramente en Egipto no fueron nómades, sino que estuvieron establecidos en Gosén. ¿Usted recuerda eso? Así Jehová, ¿cierto?, se diferenciaba de los otros dioses paganos porque él sí habitaba con su pueblo y manifestaba su presencia en el tabernáculo. Todos las sorprendentes señales divinas, y eso lo decíamos la semana pasada, hermanos, no alcanzaron, hermanos, para que la nación se convirtiera de todo corazón. Dios nos guarde, ¿cierto?, de todo lo que hemos visto, de todas las señales que Dios nos ha dado. Nosotros tengamos la gracia, hermanos, de permanecer sorprendidos. Que sigamos sorprendidos, impactados de lo que Cristo hizo en nuestros corazones. Porque Dios, imagínese, usted está viendo esa imagen. ¿Qué le dice esa imagen a usted? Que esa es una señal espectacular, ¿verdad? Espectacular, mi hermano, espectacular. Pero el pueblo pecaba igual, el pueblo le daba la espalda a Dios igual murmuraban. No les bastaba esa columna de fuego en la noche y la nube que en el día les daba, digamos, la sombra y el descanso del calor que reinaba en el desierto. Dios nos ayude, hermanos, para tener al Señor firmemente en nuestros corazones y que todo lo que Él ha hecho, hermano, alcance para que nos mantengamos en la fe sin fluctuar. Vamos a ver otra imagen que ya la vimos la semana pasada, pero estamos como recapitulando un poquito aquí. Esto es el mismo, ¿cierto?, campamento que está alrededor, otra forma nomás, otra inspiración, ¿cierto? Y el tabernáculo también diseñado de otra manera. Vamos a ir viendo algunas imágenes distintas, ¿cierto?, de esto del tabernáculo. La semana pasada dijimos que los propósitos del tabernáculo era proporcionar un lugar donde Dios morara entre su pueblo. También ser el centro de la vida religiosa, como ya lo estábamos mencionando, la vida religiosa, moral, social, estaba allí. Y como usted ve que hay personas que están fuera del tabernáculo, algunos conversan, otros adoran, qué sé yo, están en distintas acciones, ¿no? También el tabernáculo representa las grandes verdades espirituales que Dios deseaba grabar. Los objetos y ritos del tabernáculo también prefiguraban las realidades cristianas.
algo a lo que ya nos estábamos refiriendo, Hebreos 8, 1 al 2, capítulo 8, o sea, capítulo 8, verso 11, verso 8 al 11. Si usted los busca, esos textos son interesantes, que usted los considera, anótelos, porque tienen que ver con lo que tienen que ver, hermanos, con lo que el tabernáculo, ¿cierto?, simboliza y prefigura del ministerio de Jesús. Vamos a avanzar porque estas imágenes ya las tuvimos la semana pasada. Ahí hay varios... no quiere avanzar, ahora sí avanzó. Ahí esa imagen es muy interesante porque ya nos muestra algo un poquito más claro, las mesas donde se sacrificaban los animales. Aquí ahí estaba la puerta de entrada, un animal casi en la entrada, el altar. Ahí tenemos, ¿cierto?, el altar de bronce, el incienso también le llamaban, el del sacrificio y la fuente de bronce más adelante. Son imágenes que vimos. Otra toma, ¿cierto?, semejante. Y aquí vamos a ver otra imagen que yo quisiera detenerme ahí un poquito, aunque la vimos la semana pasada. Dios necesitaba de la habilidad de personas, ¿cierto?, del conocimiento, de la labor que ellos tenían su competencia, ¿cierto?, su expertise, y también de las mujeres, hermanos. Las mujeres trabajaron también, podríamos decir, arduamente. Ahí están como en segundo plano, pero hay mujeres trabajando, vinculadas, ¿cierto?, al trabajo, pero Dios hizo algo especial, ¿cierto?, con un hombre llamado Bezaleel, ¿ya? Bezaleel, dice la Escritura, que fue lleno del Espíritu Santo, capítulo 35, verso 31, y Dios habla específicamente de Bezaleel y dice, ¿cierto?, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Y se suma también otro personaje importante, que era Aholiab. Ellos hicieron una labor extraordinaria, dirigida siempre por Bezaleel. Mire, para hacer las cosas de Dios, para trabajar en la obra de Dios, y a veces a las personas les cuesta tanto entender esto, hay que vivir en comunión con el Espíritu Santo. Hay que ser nacido del Espíritu. Hay que ser espirituales. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Dice, lo ha llenado del Espíritu de Dios. No podía ser cualquier persona la que hiciera la obra del Señor. Y a veces nos cuesta entender esto, hermanos. Fue tan bien hecho este trabajo que unos 400 años después, todavía este mismo lugar estaba en pie, y en el altar de bronce, el altar de sacrificio que vamos a ver nuevamente más adelante, vamos a darnos cuenta que ese altar, que está en la imagen siguiente, hermano, era el mismo que usó Salomón cuando fue escogido por rey sobre Israel para ofrecer 1000 sacrificios allí. 1000. Era un trabajo incesante ese, y respondía, hermano, a cabalidad para la función que fue construido. Y la Escritura nombra en 2 Corintios 1:5 a Bezaleel como el constructor. Hermano, 400 años. Qué trabajo más espléndido, qué trabajo a otro nivel de un hombre de Dios. Amén. Así que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos hacer las cosas para Dios y que tengan larga duración. Todo lo relacionado al tabernáculo, Dios lo especificó y usó de hombres fieles, hermanos, llenos de su presencia, para hacer el trabajo que Dios esperaba. Vamos a ver el altar del sacrificio, que algo lo estuvimos viendo la semana pasada, pero para que no se nos olvide,
Ahí está el altar del sacrificio, con sus ganchos, con sus elementos para atizar el fuego, para mover la carne, todo lo necesario, ¿cierto?, del altar del sacrificio o altar de bronce, como va a aparecer en la imagen, ¿cierto?, altar de bronce, porque era construido de bronce. Hermanos, por favor, cierren sus micrófonos porque hay algunos que se genera alguna interferencia. A algunos hermanos les afecta más y a otros menos. Por favor, ¿ya? Ahí tenemos el lavacro, que también lo mencionamos la semana pasada, y ahí está el altar de bronce nuevamente, ¿cierto?, en la imagen central. Y algunos elementos, ¿cierto?, era de bronce porque era revestido en bronce, y toda la parte donde se ofrecía el sacrificio era de bronce también, la rejilla, ¿ya? Los aros donde se pasaba. ¿Faltan los 300 y tanto? O Hermano, por favor, les pido nuevamente que cierren sus micrófonos en casa, ¿ya? El bronce simboliza el sufrimiento, representa lo que Cristo sufrió al morir por nosotros. ¿Se fija? ¿Se fija el simbolismo? Sí hay que tener cierta cuidado, consideración, de que a veces se exagera con los símbolos, ¿ya? Se exagera un poco, entonces se espiritualiza todo. Hay una tendencia a espiritualizar todo lo de los símbolos. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, pero hay cosas que son obviamente muy acertadas. Vamos a pasar al lavacro, que ahí esa imagen la vimos también la semana pasada. En esta nos quedamos, ¿ya? Fíjese que hay una cosa extraña, que no la medida del lavacro fue discrecional. Moisés y Bezaleel seguramente definieron la medida del lavacro. Pero Dios no se la dio, Moisés tuvo que hacerla. Mire, aquí hay cosas interesantes. El agua es símbolo de la palabra de Dios. Recuerda usted que dice el que no nace del agua y del espíritu, ¿ya? Ahí tiene una explicación. ¿A qué se refiere Jesús? La palabra de Dios es el agua que limpia el alma, la mente, el corazón, de los malos pensamientos. Y la obra del Espíritu Santo es la que produce el nuevo nacimiento. También este lavacro se puede aplicar al bautismo en agua. ¿Se da cuenta? Que es hermoso ir viendo algunos aspectos, hermanos, de la Escritura en relación a Cristo y en relación a sus enseñanzas. El lavacro, ¿cierto?, era donde los sacerdotes, más que lavarse, decíamos la semana pasada, era más bien una acción ceremonial, ¿ya? Ellos se purificaban ceremonialmente. Ellos no podían secarse con toallas. El agua era lo más limpio que existía, y cualquier otro elemento ya los contaminaba. Entonces no podían tocar, y se lavaban 7 veces y dejaban correr el agua hasta los codos, y se secaba solo el agua, solo las manos, los brazos. Esto nos recuerda de que hay que examinarnos a nosotros mismos antes de ministrar al Señor. Más que de orar, más que de alabar, ministrar para oficiar, ¿cierto?, al Señor. Ellos entraban, pasaban por el lavacro y entraban al lugar santo a ministrar en las cosas santas. Entonces era algo delicado. Así que muy importante, hermano, esta parte, ¿cierto? Ellos no entraban sin primero pasar por el lavacro.
A veces, hermano, no nos arrodillamos ni un minuto antes de hacer algo, o no tenemos un momento de contrición, de oración, de búsqueda, antes de realizar algún acto relacionado, hermanos, con el servicio al Señor, antes de iniciar el servicio. Muchas cosas a veces somos como que no tenemos esa virtud, a veces, hermanos, de discernir lo que estamos haciendo, discernir que estamos allí, hermanos, delante del Señor, delante de su presencia santa. No lo vemos, pero Él está, no se olvide. Jesús dijo, donde hay 2 o 3, aquí yo estoy, en medio de ellos. El lavacro, su base era de bronce, estaba hecho para los sacerdotes lavarse los pies y las manos. Ahí también hay un detalle con el tema de los pies. Los pies, recuerde que la tradición era, además de esto que hacían los sacerdotes, es que cuando las personas llegaban a un lugar le lavaban los pies. Y Jesús les lavó los pies a los discípulos. Y Pedro le dijo, Señor, lávame todos los cuerpos. No, le dijo, no es necesario, solo los pies. Dándonos a entender, ¿cierto?, de que había que, en la vida espiritual hay que estar en un acercarnos al Señor para lavarnos de las cosas que suceden en nuestro diario caminar. Entonces, por eso es el lavado de pies. Los sacerdotes se lavaban los pies por eso. Hay un tema ahí interesante. Nosotros cada día debemos presentarnos delante del Señor para que Él nos limpie, para que Él nos lave con su sangre, nos perdone. Avancemos. La forma de lavarse los pies era con el agua, que simboliza la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos lava, ¿ya?, diariamente en nuestro andar diario. El lavacro estaba hecho de los espejos de las mujeres. Esto quiere decir que la misma palabra de Dios, los espejos de oro, hermano, de bronce de las mujeres. Las mujeres regalaron porque antes no habían espejos de vidrio. Todavía, cuando Pablo escribió a los Corintios, todavía no existían los espejos de vidrio como el que usted tiene en su casa y se ve tan extraordinario o extraordinario. Estos eran otros tipos de... Los espejos eran de bronce, ¿ya? Y por eso se transformaron en el lavacro. Entonces ahí sacan algunas semejanzas, ¿cierto?, de que los espejos de las mujeres, qué sé yo. Esto quiere decir que la misma palabra de Dios nos muestra cómo somos realmente. Es una bonita intención de interpretar eso. Usted puede ver ahora, ¿cierto?, el lugar santo. Recuerden que somos de la Asamblea de Dios Misión Brasileña, ¿eh? Entonces por eso dice aquí solamente los sacerdotes podían entrar para prestar culto. Este es el lugar santo, hermanos, santo. Hasta aquí. Después lo vamos a tratar nuevamente de decir hasta dónde era. Este es el altar de oro. Delante del altar de oro estaba el velo. Es decir, cuando un sacerdote entraba al lugar santo, no veía el arca, porque el velo estaba aquí, entre ambas, entre el altar de oro y el arca, ¿ya? Entonces, no se veía el arca, nadie veía el arca. Entonces, al entrar, tenía el sacerdote a su izquierda, ¿cierto?, la menorá o la lámpara, ¿cierto?, con 7 lámparas. A su izquierda tenía la mesa de los panes de la proposición, que los vamos a ver más adelante, y como ya les decía aquí, el altar de oro. Pasando el velo, estaba el arca en el lugar santísimo. Ya vamos a hablar un poco del lugar santísimo más adelante, pero es para que usted vaya entendiendo estos lugares. Recuerda ese juego que dice: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Por donde el sacerdote canta. Bueno, aquí está el sacerdote ministrando en el altar de oro.
o del incienso, ¿ya? Este es el altar del incienso, donde se quemaba el incienso. Y ahí está el velo, ¿ve? Y esto era lo que sostenía el velo. Solo que aquí está corrido para que podamos ver lo que está detrás del velo. ¿Qué está detrás del velo? El arca, el propiciatorio, que no es otra cosa que la tapa, la tapa del arca, ¿ya? La tapa del arca, eso es el propiciatorio, que lo vamos a ver también más adelante. Y aquí están los ángeles, ¿cierto? Querubines que tocaban sus alas en un extremo, ¿cierto? Que en el otro estaba abierta. Y aquí es donde descendía la presencia del Señor, por eso está ese resplandor ahí. Eso es, hermanos. María Elena, ¿se escucha bien? Y la imagen, qué bien. Gracias, porque de repente me aparece aquí que está inestable la imagen, la conexión, entonces nos preocupamos con mi esposa. Vamos a otra imagen también. Ahí ustedes pueden ver algo de lo que hemos estado ya hablando. Tenemos la menorá o la lámpara, ¿cierto? Que tenía esos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriba tenía una lamparita cada una de ellas, y era lo que iluminaba el lugar santo, porque el lugar santo, hermano, estaba cerrado completamente, no tenía ventanas, el lugar santísimo tampoco, entonces esto tenía que estar encendido todo el día. Como dice Samuel, antes que la lámpara de Jehová se apagara en el templo, estaban, si mal no recuerdo, 12 horas encendidas durante la noche, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Y aquí está la mesa de los panes de la proposición, que vamos a ver eso más adelante también, de forma un poquito más detallada. Y este es el altar de bronce, altar de oro, que estaba, estos 3 elementos o muebles, artefactos, como usted lo quiera llamar, estaban dentro del lugar santo, y aquí entraban solo sacerdotes descendientes de Aarón, no descendientes de Leví, no levitas. Todos los sacerdotes en Israel son de la tribu de Leví, pero Dios separó dentro de la tribu de Leví a Aarón, que era de la tribu de Leví, y ordenó que solo los descendientes de Aarón fueran sacerdotes que ingresaron al lugar santo o al lugar santísimo. Nadie más podía ingresar ahí. Y solo uno de ellos, el sumo sacerdote, podía ingresar una vez al año, solo una vez al año, el día del Yom Kippur, o el día de la expiación. Si usted ha escuchado, a veces se escucha hablar, cuando hablan de los israelitas, de los judíos, hablan del Yom Kippur. Yom Kippur, ¿ya? Se escribe con Y-O-M, Yom Kippur, K de kilo, I-P-U-R. Vamos a la otra imagen que muestra un poquito más. Ahí nos habla los panes, la mesa de los panes, ¿cierto?, de la proposición, y el altar de oro. Y la próxima imagen tenemos, ¿cierto?, la lámpara, que tiene muchos simbolismos. La lámpara, el oro, ¿cierto? Fíjese la diferencia. Los muebles o artículos que estaban fuera del lugar santo eran de
¿De qué eran? ¿Cómo se llama el altar que está afuera? De bronce, ¿cierto? El lavabro era de bronce, el altar era de bronce, pero dentro del lugar santo, todos los elementos que están ahí son de oro. La lámpara, la mesa de los panes no son de oro, ojo, la mesa sí, y el altar de oro también, o del incienso, como decíamos rato atrás. Mire, esto es una tremenda palabra aquí. Esta lámpara que se ve tan hermosa era labrada a martillo, hermano, a martillo, ¿ya? Figura de la palabra de Dios que enamora y forma a la iglesia, ¿cierto? La imagen esta, la palabra de Dios que esculpe la vida del creyente. A veces nos duele, hermano, dejar el pecado, nos duele negarnos a nosotros mismos. La palabra nos golpea para que demos la forma de Cristo, demos la imagen de Cristo, la imagen del Señor, la única imagen a la que usted debe ser moldeado, a la que usted debe ser moldeada. Ninguno es igual a otro porque el maestro le pega un martillazo más a uno más que a otro. ¿Ah? Porque él sabe a quién tiene que darle un martillazo más fuerte y más martillazo, porque es más porfiado. Así que cuidado. El aceite de las lámparas, figura del Espíritu Santo claramente. Sabemos que el Espíritu Santo es símbolo. El aceite es símbolo en toda la Escritura, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, símbolo del Espíritu Santo. El botón, el capullo y la flor, progresión y crecimiento del creyente. Las 3 copas en cada brazo. 1, 2 y 3. En cada brazo una copa. Fíjese. ¿Ya? Figura de la Trinidad de Dios. Eso dice el autor de esto. Puede ser. La pie base, figura del Padre Altísimo, ¿ya? El sustentador de todas las cosas. ¿Ah? La lámpara en sí, iluminando, es tipo del Espíritu Santo y de Cristo como la luz del mundo. Las manzanas, figura de Cristo como novio de la iglesia, tomando la referencia de Cantares, Cantar de los Cantares, y son fruto también, fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5:22. El almendro figura el avivamiento. ¿Ah? La calle central es Cristo. Los 6 brazos, la humanidad redimida, porque el 6 es número humano, el 7 es número divino. 6 brazos unidos a la calle central, la dependencia absoluta de Cristo. Son símbolos, son tipos, son sombras de lo que había que venir. Las 7 llamas son figuras del Espíritu, ¿cierto? Apocalipsis 4:5, 7 espíritus que cubren la iglesia, los ministros que cubren las 7 iglesias, la pasión por la iglesia, etcétera. Son elementos figurativos que no siempre son acertados. Algunos autores, algunas escuelas de interpretación dicen una cosa, otros dicen otra. Uno tiene que intentar, ¿cierto?, tomar lo que le parece más claro, más concreto. Ahí tenemos los panes. La mesa también era de acacia, pero recubierta en oro. Recuerden, el oro y la divinidad. La madera representa, era resistente, no se podría, y representa, siendo madera, ¿cierto?, más perecible, representa la humanidad de Cristo, su cuerpo incorruptible en su perfección. El incienso en la ofrenda de olor agradable es la que se estaba allí también en ese ambiente,
del lugar santo. Los anillos, todos son elementos, hermanos, que algunos, ¿cierto?, algunos autores le dan alguna interpretación, otros otra. Esto central es importante. Los panes nos hablan de la palabra de Dios, de tener comunión con Cristo, que es el pan de vida, ¿ya? El pan de vida, son figuras de Cristo estos panes, y de la cena del Señor. Es interesante también notar lo que está acá. Eran 12 panes, ¿cierto? Uno por cada tribu. Cada pan representaba una tribu. Y hay dos, son dos, ¿cierto? 6 y 6. Las tribus fueron divididas en dos grupos de 6 para pronunciar las bendiciones de Dios y para pronunciar las maldiciones. No es que maldijera a uno y bendijera a los otros, no. Pero así fue el orden, ¿no?, que se estableció. El altar de oro, lo mismo, ¿cierto? La madera representa a Cristo, el oro también la divinidad de Jesús, la madera la humanidad de Cristo, el oro la divinidad de Cristo. Los cuernos, la figura de poder, el poder de la oración. Ahí están las medidas, compañerismo, la Trinidad, son elementos que tienen cierta relevancia en algunos casos. La figura de Cristo que intercede por nosotros, el altar de oro, la función que cumple, ¿cierto? La intercesión por su pueblo. Eso es. El incienso simboliza en general la oración. La oración. También en Apocalipsis hay una referencia a esto de la oración en Apocalipsis 8.3, como está aquí señalado, ¿ya? La oración de los santos. Aquí hay una hermosísima, ¿cierto?, relación entre lo que se realizaba en el lugar santo y lo que hoy día, ¿cierto?, nosotros disfrutamos por la obra de Cristo. Esa es la ropa del sacerdote, del sumo sacerdote, ¿cierto?, que ingresaba al lugar santísimo. Recuerden que este personaje, ¿cierto?, entraba una vez al año para el Yom Kippur al lugar santísimo. Es decir, pasaba el velo ese que dice que cuando Cristo murió se rompió el velo. ¿Recuerdan? De ese velo estamos hablando. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo solo tenía acceso una persona, que era el sumo sacerdote, una vez al año. En los periodos más oscuros de la nación israelita, hubo sumos sacerdotes que fallecieron dentro del lugar santísimo, porque entraron en pecado, digamos, y no fueron gratos delante del Señor. Y era un tremendo caos cuando eso sucedía, porque los sacerdotes, siendo sacerdotes, no podían entrar al lugar santísimo, porque solo el sumo sacerdote podía hacerlo. Por eso se dice que las campanillas que están aquí abajo, esas granadas y campanillas acá abajo, ¿vio? Abajito. ¿La ves, cierto? El titulito que está abajo. Ahí, granadas y campanas. Las campanas sonaban cuando la persona se movía, igual que las cabritas que le ponen campana a los gatitos. Entonces un sacerdote entraba, y mientras las campanas sonaban, los sacerdotes estaban afuera con la oreja, y si se escuchaban las campanitas, el sumo sacerdote estaba vivo.
Si dejaban de sonar, es que había marchado. ¿Ya? ¿Y cómo lo sacaban? No podían entrar. El sumo sacerdote llevaba a la canilla. Entonces, cuando no tiraban el cordel y lo sacaban al hombre. Bueno, ahí está la vestidura del sumo sacerdote, ¿cierto? Que era una vestidura especial, extraordinaria, hermano, que nos recuerda que para el Señor tenemos que vestirnos adecuadamente. Sabemos, hermano, que no hay vestidura que nos haga santos delante de Dios. Este hombre entraba con todo atuendo extraordinario, todo esto era carísimo, era hecho pero con excelencia, pero aún así el corazón del hombre no se vestía de oro, aunque aquí había una lámina, esta lámina de oro decía santidad a Jehová. Este elemento que se llama mitra tenía una lámina de oro que estaba en la frente, ¿cierto? De la mitra, y que decía santidad a Jehová. La escritura en esa misma lámina no cambiaba tampoco los pensamientos de la persona, aunque dijera santidad a Jehová, no cambiaba los pensamientos de la persona, pero era un espíritu constante para que el hombre de Dios desarrolle pensamientos que hagan. ¿Alguien tiene encendido el micrófono, hermano? Revise, porque está generando interferencia, por favor. No sabemos quién y no voy a revisar quién, así que no se preocupe. Tienes que revisar porque no está atento el hermano. 15 minutos para hambat final fel no. Su micrófono, mi niño. Ahora sí. ¿Se fija? Entonces, eso, hermanos, pasa. Nosotros tenemos que tener este cuidado. Que Dios nos ayude para que podamos también nosotros, hermanos, vestir con el vestido del corazón delante del Señor, porque el hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje, claramente. Así que Dios nos ayude. Esta imagen es extraordinaria, ya la que viene a continuación, se la voy a mostrar de inmediato. Es una imagen preciosa, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta la imagen? A mí me gusta mucho. Díganme un amén, dice por ahí un predicador. Ahí está la lámpara encendida, ¿no? Qué cosa más maravillosa, hermano. Qué maravilla era eso. Los filisteos le hicieron tirita al santuario, hermano, a causa del pecado de Elí y de sus hijos. Qué cosa más espantosa. Algo tan bello, hermano. Se llevaron el arca cuando derrotaron a Israel y mandaron a parte del ejército a Silo a destruir el tabernáculo. En Cristo se cumplieron muchas de las ceremonias del tabernáculo, hermano. La manifestación de la gloria divina, la expiación, la reconciliación del hombre con Dios y la presencia de Dios entre su pueblo redimido. Las sombras y las figuras ya han pasado, pero la realidad queda en la persona y la obra de Jesucristo permanece en aquellos que, hermanos, le han recibido para salvación. Los querubines nos hablan de la reverencia al culto de Dios. Los querubines eran de oro. Eran espléndidos los querubines, hermano, de oro. ¿Ya? Ellos estaban ahí y, como decíamos recién, ahí está la presencia del Señor, y esto era
la columna de fuego que descendía sobre este lugar, no sobre otro, no sobre el altar de bronce afuera, no sobre ningún otro lugar, sobre este lugar. Si ve el cursor en rojo usted, que estoy moviendo, ahí se manifestaba la presencia del Señor, sobre esta tapa que le decía yo, que era de oro, que es el propiciatorio, propicio. Sé propicio a mi pecador. Ese es el lugar especial, el propiciatorio. Así que aquí hay una belleza extraordinaria, y más bello que todo lo que vemos en la presencia del Señor. Los sacerdotes se ataviaban de manera especial para ministrar en el santuario. ¿Usted se atavía de manera especial para ministrarle a su Señor? Que el Señor nos ayude, hermanos, para observar esto. Desde la forma externa, ellos se vestían de una manera especial. El aceite de la unción era una cosa maravillosa. El sumo sacerdote era ungido, y todo el mundo sabía que el sumo sacerdote venía porque el olor del aceite, hermano, trasuntaba en una cosa extraordinaria. Que el Señor nos ayude para entender estos misterios, hermanos, y aplicarlos a nuestra vida de forma adecuada. Como decíamos recién, nuestra ropa, a lo mejor nos vestimos de corbata, de qué sé yo, para venir a la iglesia. Pero eso no significa que Dios nos mire por la ropa. Dios mira el corazón, eso está clarísimo. Pero nosotros también tenemos que ver cómo se vestían estos hombres, cómo Dios pidió, porque ellos no se vestían así porque a ellos se les ocurría. Todo esto lo estableció el Señor. Entonces nosotros también tenemos que tener, hermanos, un toque de atención en esto, y saber que para un alto oficio como el que nosotros desempeñamos en la adoración, en la administración de la alabanza y en la administración de la palabra de Dios, y todos como iglesia ministramos al Señor en adoración y en alabanza y en respeto delante de su presencia, hermanos, tenemos que también vestirnos adecuadamente. Hoy día estas cosas se han relajado demasiado. Hay personas que a veces van incluso con short a la iglesia. Hay cosas que no son muy comprensibles. Yo a veces puedo caer pésimo, puedo caer pesado, pero yo sostengo que como uno va a la feria no puede venir a la iglesia. Si usted va a comprar a la feria, usted va a jugar fútbol, hay tenida para fútbol. Si usted va con zapatos negros de charola a jugar fútbol, todo el mundo se va a burlar de usted y va a decir que usted es una persona desubicada. Bueno, a la iglesia usted no puede ir con ropa deportiva y al culto, ¿no? A adorar al Señor hay que tener también respeto del Señor. Hermano, el Señor es la persona más grande a la que podemos nosotros acercarnos por la fe. Si a una persona humana, hermano, si vamos a un evento, a una ceremonia, yo le puedo decir que no hay ceremonia más grande que el culto al Señor. Y si usted va a una ceremonia humana, usted va con las mejores ropas. Que el Señor nos bendiga. El velo, hermano, estaba allí, que estábamos haciendo un énfasis respecto al velo. Nos dice que Dios es inaccesible al hombre pecador. Solamente por medio del mediador, de nuestro sumo sacerdote que es Cristo, podemos entrar al lugar santísimo, entrar a la presencia del Señor. A través del sacrificio inocente de un animal entraban ellos. Nosotros entramos a través del sacrificio de otro inocente que fue Jesús el Señor. Amén. Aquí está la disposición de las tribus.
Recuerdan que todos estos son levitas. Todos levitas. Los levitas no son los que se mantienen en suspensión. Los levitas eran personas como nosotros que también tenían vestidos de levita y que eran los guardias, eran los que hacían aseo, eran los que ayudaban en los sacrificios, eran los que cumplían alguna labor, ¿cierto?, a cargo de algún descendiente de Aarón, porque ellos eran los del sacerdocio arónico, los que podían ingresar al tabernáculo. Y por eso que están en la entrada, ¿se fija el orden? Están frente a la entrada. Esa era la entrada, aquí estaba la entrada al recinto del tabernáculo, ellos estaban ahí, ellos eran los que administraban todo esto. Cierto es que los levitas ingresaban al exterior, digamos al patio, podían entrar al patio, pero no al lugar santo ni al Santísimo, cierto, que está acá. Podían entrar aquí, y al Santísimo solo el sumo sacerdote. Aquí entonces les voy a mostrar la imagen a ustedes para que no digan el pastor nos habla de algo que no estamos viendo. Ahí está. Los de Judá, los de Isaacar, Zabulón, Simeí, Rubén, Gad, Manasés y Efraín, los hijos de Moisés. Acuérdense que la tribu de Leví no heredó como ellos. ¿Se fija? Por eso que dio espacio a la tribu de Manasés, porque Efraín es la que reemplaza a José y Manasés toma el terreno de los levitas. Sin embargo, los levitas tenían en cada una de estas tribus, tenían ejidos o sectores, zonas, regiones dentro de estos territorios. En las 12 tribus ellos tenían lugares que se llamaban ejidos, así lo dice la Biblia, y eran terrenos que eran asignados a los sacerdotes. ¿Se fijan? Y vamos acá con esta imagen que ya vimos, va a ir cerrando, y nos dice algo interesante. Esa es la Shekinah. Ya, la palabra Shekinah significa habitar. Para los israelitas, el lugar santísimo en especial y el propiciatorio del arca representaban la inmediata presencia de Dios. Yo les decía que aquí era el lugar donde descendía la Shekinah, ¿cierto? Esta es la Shekinah, y está exactamente sobre el propiciatorio, esa cubierta o esa tapa del arca. Allí se manifestaba la presencia, o allí habitaba, ¿cierto?, el Señor. El fuego o la gloria de Dios representaba su misma presencia. A la cubierta se la denomina propiciatorio, como se los decía y se los mostré en las imágenes anteriores. Allí el acto más perfecto, ¿cierto?, que era la expiación, era realizado una vez por año por el sumo sacerdote. El sacerdote entraba al lugar santísimo y esparcía la sangre, hermano, del sacrificio allí, una vez al año. Espero que les haya parecido interesante la enseñanza del día de hoy. Gracias al Señor.